Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro curso de Ingeniería de Software. Hoy veremos la tutoría número 6. En el capítulo 11 y capítulo 12 veremos los temas de confiabilidad y seguridad. Recuerden que nuestro libro guía es el de Ian Somerville, Ingeniería de Software, novena edición, editorial Pearson, traducido y editado en la Ciudad de México. Veremos en nuestro capítulo 11 el tema de propiedades de confiabilidad, disponibilidad y fiabilidad, protección y seguridad. La disponibilidad, fiabilidad, protección y seguridad hacen parte de las propiedades de la confiabilidad, así tal cual como aparece en pantalla. Vemos que son la forma de sintetizar los conceptos tal cual aparecen en el libro. Disponibilidad y confiabilidad. Cuando estamos hablando de un sistema real que está en producción, hay muchas formas de que el sistema colapse, se caiga, genere errores de servidor como el 404, 500 o los errores 500 o los errores 400, y estos errores muchas veces pueden ser generados por el usuario o no. Lo cierto es que el tema de seguridad y confiabilidad es un tema álgido, es muy fuerte. Tanto así que pareciera ser un software que embebe a nuestro software. ¿Por qué? Porque por decir algo, hoy día empresas como IBM, Microsoft y algunas veces Google han tenido la gentileza de crear servicios que permiten que nuestras aplicaciones corran en modo crítico sin caerse. Es decir, ya hay servicios generados para evitar caídas. Por decir algo, ellos tienen su software y es una inteligencia artificial que detecta cuando una aplicación está caída o está a punto de caerse, entonces le asigna más recursos sin que se caiga, genera clonaciones de discos para que puedan las bases de datos generar más y más recursos necesarios para que la aplicación no se caiga, y todo esto en tiempo real. Todas lo hacen, unas mejor que otras, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero digamos que el tema hoy es álgido, es crítico, es muy fuerte. La protección. Hoy día, con las cosas como están de avanzadas, es muy complicado no utilizar frameworks o librerías o clases o código de terceros que no estén dentro de nuestro sistema. Es decir, hay algunos paquetes de código que nos permiten agilizar funciones y todo porque ya están hechas, ya hay cosas hechas. O sea, no vale la pena reinventar la rueda, no vale la pena descubrir la leche caliente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace es reutilizar el código que ellos han generado, terceros, para nuestra aplicación. A veces, no siempre, a veces ese código de terceros tiene problemas de compatibilidad con algunas plataformas, ¿sí? Y eso genera errores no esperados. A veces hay soporte en plataformas como Stack Overflow o como en Microsoft Network Developers o algún tipo de plataforma donde se comparta conocimiento entre desarrolladores. A veces no. A veces toca generar las soluciones desde nuestro propio código, mirar a ver qué fue lo que pasó y hasta encontrar, buscar el error y resolverlo. Por eso es importante en la práctica, cuando eso suceda, procurar utilizar compiladores y entornos de desarrollo que ya tengan unas ciertas herramientas que permitan determinar el origen de los problemas de una manera un poco más concreta. La seguridad. Hoy estamos a 2018, perdón. Actualmente los lenguajes de programación, frameworks, sistemas operativos y todo el tipo de componentes que estén asociados
al, a la aplicación, a nuestro sistema, a nuestros desarrollos, a lo que estemos haciendo, hacen un conjunto de cosas que protegen muchas cosas, la información, los recursos físicos y todo este tipo de cosas. Hay unos niveles de sofisticación tan altos, pero tan altos, donde ha sido noticia que, por ejemplo, en algunas centrales nucleares en Irán fueron afectadas por un controlador de ventilación de fabricante Microsoft. No estoy diciendo que Microsoft lo hizo y los medios tampoco lo afirman. Lo cierto es que la persona que hizo el atentado redujo la ventilación y la refrigeración de las plantas nucleares. O sea, la intención de este señor era generar una catástrofe. Entonces, uno dice, bueno, el tipo fue un genio, pero fue un desgraciado. Y el asunto es que estos tipos de software de gusanos no se trasladaban ni siquiera a través de los cables TCP ni a través de los routers, sino a través de microondas, a través del sonido. Iban de equipo en equipo a través del sonido y utilizando una firma que le pertenece a Microsoft, simulando algún driver del sistema operativo nativo Windows, que es donde se controlaban este tipo de mecanismos para que generaran la adecuada refrigeración. Y así, o sea, vimos hace poco el tema del WannaCry, que era donde se quedaban encriptados los sistemas operativos y afectaron a muchas empresas, sobre todo hospitales. Hospitales donde los presupuestos son críticos y donde no se pueden dar el lujo de estar cambiando de tecnología constantemente, porque digamos los controladores de los equipos médicos, si vienen para un sistema operativo, de pronto el fabricante no tuvo la delicadeza de actualizarlo a un sistema Windows más reciente, y sucede que digamos ese tipo de controlador es el de los rayos X, es el de las ecografías, es el de alguna cosa y solo rueda en sistemas operativos antiguos. Cuando pasó este tema, Microsoft despertó a su equipo de XP, de esas versiones de sistemas operativos antiguos, y de todas formas le dio soporte a muchos de esos hospitales para evitar el colapso. Pero de todas formas hicieron un daño significativo, ¿sí? Porque cuando se perdieron bases de datos, pues tocó volver a reinstalar cosas y a perder información, etcétera. Fue gravísimo el tema en seguridad informática, y así hay muchas cosas hoy día que se ven y donde el desconocimiento es altísimo, es muy alto, en nuestra época es muy alto. La amenaza desconocida es muy grande, no sabemos por qué dispositivos nos pueden atacar, no sabemos qué cosas puedan estar haciendo, porque recordemos que desde el principio determinamos que el software es electrónico y mueve componentes electrónicos. Y como son componentes electrónicos, a veces los procesadores pueden determinar si es una amenaza, a veces no. A veces el software engaña al procesador y engaña al virus al antivirus o al software que analiza las amenazas. Estamos hablando de comportamientos de una máquina que pueden ser engañados. Por eso, digamos que hay que tomar PDM de protección como un manejo adecuado de redes y este tipo de cosas para proteger aplicaciones, información y otro tipo de cosas. Cuando ya estamos hablando del capítulo 2 en las especificaciones de confiabilidad y seguridad, estamos hablando de una serie de reglas que se deben escribir, sobre todo escribir, porque resulta que al escribir las reglas definimos claramente lo que se debe y no se debe hacer. Y esto de
generar especificaciones, hace parte más del diseño de sistemas, pero estamos hablando aquí ya en ingeniería de requerimientos. Los riesgos conocidos y no conocidos. Hay muchas formas, muchas formas, como los fabricantes de lenguaje de programación, como los aportantes a entornos de desarrollo, a sistemas operativos, están trabajando el tema de seguridad. Pero las amenazas hoy día son grandes, sobre todo porque muchas de las cosas que nosotros vemos están conectadas a Internet, y están conectadas a Internet con el ánimo de que puedan enviar datos de manera remota, ¿sí? De manera, por ejemplo, imágenes diagnósticas, controlar, digamos, los aparatos estos que están allí en sala de cuidados intensivos, donde se verifican a los pacientes, sus signos vitales y todo este tipo de cosas, para que este tipo de aparatos o dispositivos puedan en algún momento detectar signos vitales anormales o señales de alarma y puedan dar una respuesta mientras llega el médico tratante. Bueno, alguna cosa por el estilo, ¿sí? Con ese ánimo de integrar las cosas a Internet, pero obviamente pues no falta la mente perversa. Y un especialista en seguridad es una persona que debe tener una actitud de estar buscando zonas conflictivas dentro de su sistema. No es fácil, es desgastante, pero alguien lo tiene que hacer. Especificaciones de la protección. Las especificaciones de la protección no solo se refieren a la protección de datos, información, estructura de la base de datos y cosas por el estilo. También se refiere a la forma como se va a proteger la vida e integridad del ser humano, sus bienes, sus activos, etc. Este tipo de protecciones en la seguridad informática son de vital importancia y deben ser determinadas desde el principio, sobre todo cuando son software que comprometen vida, salud y vida. Las especificaciones de fiabilidad es donde aparece el tema de permitido o no permitido, roles se permite, roles no permite, y ahí es donde de la letra del documento técnico de especificaciones pasa al código fuente. Pero bien, esta es una actividad más que todo teórica, donde se determina por escrito lo que se quiere hacer. Y obviamente volvemos al tema de la seguridad. La seguridad. ¿Cómo vamos a proteger nuestro sistema? ¿Qué método de encriptación vamos a manejar? ¿Qué riesgos vamos a cubrir? ¿Cuáles riesgos son en el momento desconocidos o no cubiertos? Todo se debe dejar documentado, no en exceso, pero en seguridad, por lo menos una documentación bien adecuada. Y la especificación formal es indiscutiblemente el documento que viene consignado esta información. Es importante, es muy importante. A la par que se va generando la documentación, disculpen, se va generando la verificación. No al contrario, es una labor desgastante, pero debe de hacerse. Digamos, en el tema de desarrollo, verificar vulnerabilidades, verificar cosas o sitios donde los usuarios no deben llegar, verificar cosas que generen bloqueos adecuados para que el usuario no llegue desde el desarrollo, ya desde la parte de el analista de seguridad. Las comprobaciones son acerca de los ingresos no permitidos, sobre cosas que
que ya se debieron haber bloqueado desde el desarrollo, pero que el código fuente o los frameworks o la red o cualquier otro tipo de cosas lo permiten. Como siempre, este tipo de temas son y deben ser siempre llevados de la mano de la misión visión. Siempre, nunca debe fallar la misión visión, importante para que todas estas especificaciones de las cuales estamos hablando sean una realidad. Y como siempre, una recomendación ya desde mi experiencia personal. Estamos hablando de requerimientos, de documentación, pero todo en exceso es malo. Hay que hacer la documentación de tal suerte que nuestra documentación quepa en un tweet. Un tweet son 144 caracteres. Bueno, ya Twitter lo ha ampliado a 256, pero sí, nuestra documentación cabe en un input de 144 caracteres. Cada cosita que nosotros queremos hacer es súper. Si necesitamos 256, bueno, los necesitamos, pero entre más concretos y precisos seamos sobre lo que estamos haciendo en cuanto a el código fuente, los comentarios, los summaries y es otro tipo de cosas que tienen cada framework, y la documentación anexa, por ejemplo los manuales de usuario, estas especificaciones y requerimientos que se necesitan. Uno puede estar hablando de libros enteros, pero son libros. Yo he trabajado en proyectos donde las especificaciones técnicas y los requerimientos son libros, son 1000 páginas. Y usted tiene que ir al índice como desarrollador, buscar en el índice el requerimiento del cual le toca aprender a desarrollar, ir a la página correspondiente, leer las indicaciones, las especificaciones y las recomendaciones y desarrollar para que no se le vuelva un 8. Y en algún lado, por lo regular, los documentos compartidos son en Excel. En algún lado en esos documentos compartidos, generar una anotación sobre las novedades que se presentaron al desarrollo del requerimiento del cual estamos hablando, y si se cumplió o no se cumplió, y si no se cumplió o se cumplió de alguna forma que no se esperaba. Bueno, este tipo de cosas. El exceso de documentación genera problemas, por eso la documentación cuando son proyectos muy grandes debe ser muy concreta, muy precisa, y ojalá en lenguaje ingenieril. Eso suena como raro, pero sí, es preferible utilizar el lenguaje de ingeniería. Estamos en temas de ingeniería, entonces debemos usar el lenguaje de ingeniería. Muchísimas gracias por atender a esta breve tutoría. Estos breves conceptos que estamos manejando aquí con nuestro curso aparecen más ampliados en el libro, y yo siempre finalizo recomendando que se lean el libro. El libro debe ser comparado con la realidad contemporánea. Hay cosas que cuando el lector las lee se da cuenta, sobre todo si tiene una formación en ingeniería, se dará cuenta que, y sobre todo si ha estado en proyectos o si ha estado explorando el mundo del diseño y del desarrollo web y este tipo de cosas, se dará cuenta que hay cosas que han cambiado muchísimo, pero hay cosas que se conservan, hay cosas que permanecen porque son cimientos, porque son estructura. Los muros los puedo quitar, pero la estructura no la puedo quitar. El pañete, la pintura la puedo cambiar, pero la estructura no la puedo cambiar. La estructura no. Y esa estructura hasta la fecha se conserva, aun cuando las cosas de fachada hayan cambiado y hayan sido mucho mejores. En fin, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz noche.